Desarrollo Juvenil del Norte AC presencia salesiana en Ciudad Juárez. Son hombres y mujeres llamados a responder ante realidades de jóvenes en situaciones de riesgo. Inspirados en Don Bosco, fundador de los Salesianos, quien nos heredó su estilo amable, optimista y alegre, fundamentado en San Francisco de Sales. Hola amigos de Educación, estamos en la Asociación Civil Desarrollo Juvenil del Norte, donde haremos algunas preguntas de interés para todos nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál es su nombre y cuál es el cargo que tienen en Desarrollo Juvenil del Norte? Empezamos con las damas. Bueno, mi nombre es Rosalinda Vélez y mi cargo en la institución es el área de procuración de fondos. Yo soy Juan Carlos Quirarte y soy el director de la obra. Quedamos en que no te vamos a decir padre, te vamos a decir Juan. ¿Juan qué? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo surgió la idea de establecer Desarrollo Juvenil del Norte AC, presencia salesiana en Ciudad Juárez, y cuánto tiempo tiene operando? Bueno, la idea surgió del propio territorio. Digamos que las personas aquí de Juárez fueron quienes invitaron a los salesianos hace unos 25 años atrás, y digamos que surge de una triple invitación por parte de un grupo de personas comprometidas con su sociedad, que querían y que estaban inquietos sobre todo pues por quienes pudieran intervenir de una manera cualitativa en los jóvenes, sobre todo pues en la línea preventiva, y conocían sobre los salesianos en el mundo, y entonces ellos se acercaron a nuestra sede en México, en la provincia, para ver la manera y gestionar el que vinieran para acá. El otro grupo que nos invita fue la misma iglesia local aquí de Juárez, que también como diócesis en su momento con Monseñor Talamás, ellos también estaban pues con esta inquietud de que nosotros con el carisma salesiano también pudiéramos compartir y ser parte de esta familia cristiana católica aquí en Ciudad Juárez con nuestro propio estilo de pastoral juvenil. Y la tercera invitación, que también pues era importante señalar, es la del propio gobierno en turno, que también estaba con esta intención de decir, bueno, sumemos a otros grupos más para que pues con este sector de adolescentes y jóvenes se pueda dar. Y me atrevo a decir que había un cuarto agente que nos invita, que son los propios jóvenes, sobre todo con un evento muy fuerte que se hacía en aquellos tiempos, y hasta la fecha sigue, pero en aquellos momentos era mucho más masivo, que eran las Pascuas Juveniles, que estas se hacían muy masivos, hacía a nivel de grandes colectivos juveniles durante la Semana Santa. Empezó por los salesianos este tipo de experiencias, sobre todo en América, en Dominicana, y después ya en el propio continente americano se empezó a realizar. Y los jóvenes también, pues al escuchar de otros grandes eventos que se hacían en otras entidades de la República, pues quisieron también que los salesianos asesoraran este tipo de vivencias, y bueno, ahí hubo un contacto primero con ellos, que empezaron a venir algunos salesianos para asesorar en la Pascua Juvenil, y ya después como que pues les dieron las ganas a los mismos jóvenes de que los salesianos vinieran. Entonces hubo, digamos que 4 factores muy importantes. Este último fue el que principalmente motivó a que hubiera una presencia ya física, y esto se dio ya de manera oficial hace 23 años, ya de constituirse ya como una familia salesiana, un grupo de nosotros que somos religiosos, pero también constituidos como asociación civil. Juan Carlos, ¿qué es una familia salesiana? Es todo, digamos, los que nos llamaríamos hijos de Don Bosco, ¿verdad? Estamos por celebrar ya el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, un sacerdote que en Italia, en aquella zona y en aquellos tiempos, sobre todo pues de gran auge, digamos, de la revolución industrial, atendió a un sector muy vulnerable y expuesto de aquella época, que eran los jóvenes migrantes que estaban yendo a lo que era una metrópoli como lo era Turín en aquel entonces, para pues salir del campo e ir a la ciudad, empezar a trabajar en las empresas, en las fábricas, y él comenzó a ver pues esta precariedad de atención hacia ellos, sobre todo el lamentar que si no hay quien intervenga de manera oportuna antes de que aquellos ya estén en grupos vandálicos y demás, pues estos iban a estar siempre perdidos. Entonces él comenzó a romper un estereotipo de aquella época, de acercarse, de salir al encuentro, porque la figura clerical de entonces era más apartada, más distante, más conservadora. Él rompió este estigma, jugaba con los chicos, tenía la pedagogía preventiva de gustar lo que a ellos, para que después ellos comiencen también a gustar lo que él proponía. Y bueno, nosotros todos los que nos llamamos salesianos,
Somos una congregación que él fundó hace 150 años aproximadamente y que hemos seguido esta misma metodología al grado de que hoy estamos expandidos en pues más de 132 países como familia salesiana y que tenemos una intervención de índole sobre todo preventiva, ¿verdad? Que vamos pues como una educación tanto en ámbitos formales como no formales, buscando que estos chicos tengan opciones, tengan oportunidades de crecer y sobre todo un desarrollo integral en sus vidas. ¿Qué es lo que tú has visto como las necesidades apremiantes en la juventud de Ciudad Juárez? Pues sobre todo que carecen de esta oportunidad de crecer íntegramente. Yo creo que la ciudad ha crecido y se ha expandido pensando sobre todo en que no solamente los jóvenes, sino todo el mundo solamente trabaja, duerme y come. Creo que los jóvenes, como todo el otro sector de la sociedad, pues también requiere de otros espacios, como el esparcimiento sano, como momentos de crecer en otros ámbitos como es la cultura, como es el deporte, como es esa capacidad de encontrarse de una manera integradora. Entonces, lo que alguien define como accesos y alternativas, pues es una grande carencia para la juventud de aquí. Y creo que el tratar de responder, no solamente abriendo espacios, sino quien les atienda, no solamente facilitando alguna alternativa, sino sobre todo acompañando los procesos, son cosas que los jóvenes hoy están demandando mucho. Y si encuentran estas oportunidades, estos espacios, estas áreas, pues quizá desarrollarán más otras formas y no solamente aquellas a las que pareciera a veces ya están dirigidos, ¿verdad?, canalizados y que no les permiten abrir sus horizontes y a veces ya se sienten predestinados, ¿verdad?, a ser trabajadores de cierta o cual área o inclusive insertarse en grupos pues no favorables para una salud o por una cuestión incluso lícita, ¿no?, cuando ya no encuentran otra manera de vivir. ¿Y cuáles son los programas que ofrece Desarrollo Juvenil del Norte hace para promover la educación integral hacia los jóvenes? Hemos tratado de hacer una lectura precisamente de esta realidad y descubrimos con 3 programas el tratar de abarcar lo más posible esta forma, ¿no? Uno de ellos, el primero, que se llama Centros Juveniles, intenta en nuestros 3 oratorios, porque así le llamamos a los oratorios, que son estos espacios, estas infraestructuras, digamos, en las cuales tratamos de dar la oferta a los jóvenes. Bueno, pues ahí encontramos que este programa que se llama Centros Juveniles responde a una necesidad muy espontánea, natural y necesaria en los jóvenes, como es el asociacionismo. Entonces ahí lo que se busca es favorecer o provocar el trabajo en grupo, para lo que sea, ¿no? Desde los fines de quien se junta con otros para hacer un equipo de fútbol o formar un equipo de básquet o de voleibol, o los que hacen grupo porque encuentran ahí un itinerario común de crecimiento, como son los tradicionales grupos juveniles de las iglesias, por ejemplo, o los que se forman en determinada carrera, etcétera. Todo aquello que sea grupo forma parte de lo que es esta línea de centros juveniles. O sea, es promover el asociacionismo, acompañarles en sus procesos, marcar una ruta de crecimiento que les acompañe en el gusto o en la tendencia natural que ellos van. Como es un grupo, bueno, pues ya les acompañamos. Si es un equipo, no solamente que jueguen, sino que vean la capacidad de ayudarse, de crecer, de ayudarse unos a otros, en esa ventaja de ser equipo, ¿no? Entonces, todo esto entra ahí favoreciendo, pues, torneos, encuentros, convivencias, todo aquello que favorezca la unión. El segundo programa se llama Corredor Recreativo y Cultural. Ahí lo que tratamos de colocar nosotros es una fuerza de provocar que estos chicos, a través de nuestros espacios, pues puedan también desarrollarse íntegramente, ¿no? Entonces favorecemos alternativas para ellos, sobre todo abriendo un abanico amplio de oportunidades para que puedan, no sé, aprender algún arte, descubrir también otra sensibilidad cultural, también quizá capacitarse para que puedan después encontrar un empleo mejor o aprender alguna otra habilidad en la cual les va a servir en su vida, no solamente en ese enfoque quizá lúdico, sino sobre todo también en resolver problemas, en encontrarse con otro tipo de orientaciones. Entonces es otro abanico que se amplía. Entonces ahí en Corredor Recreativo y Cultural pues hemos tratado de responder a ciertas necesidades o cosas que los chicos buscan y que tanto quieren, ¿no? Desde actividades extremas, desde la capacidad de recrearse también, por ejemplo, a través del cine, de encontrarse y tomar un café, y también poder, no sé, redescubrir la lectura como un ámbito bueno y adecuado para ellos. También el simplemente ver en nuestros oratorios una oportunidad también pues para recrearse de una manera sana, totalmente alternativa, que no las hay en esas áreas donde estamos, ¿no?
Si alguien a lo mejor quiere después sentarse y platicar con alguien tomándose un café, pues es difícil que lo encuentre en las zonas donde estamos. Y muy difícil trasladarse a otros sectores y muy caro. Entonces nosotros buscamos también colocar todo esto. Y ahí entra toda una gama, es quizá el programa más amplio porque nos permite el inventar tantísimas cosas, ¿no? Y no solamente inventar, sino quizá sobre todo escuchar lo que ellos quieren y ver la manera de juntos poderlo hacer, ¿no? Incluso el cine, por ejemplo, lo hicimos junto con los chicos, ¿no? El skate park lo hicimos junto con los chicos. Entonces, como que esas cosas son quizás las que más enriquecen. Y el tercer programa que tenemos es el que se llama Brigada de la Alegría. Este lo que busca es también sensibilizar al compromiso por los otros. Y ahí entonces se despierta otro tipo de cosas como es el voluntariado, la capacidad de comprometerse con su entorno, el salir, el ir a las calles y transformar las calles en espacios de paz, de encuentro, en donde quizá a lo mejor hasta cambiamos un concepto erróneo, ¿no? Como hablamos de frontera como una especie de división o de marcación entre un punto y otro, y quizá nosotros queremos verlo como un punto de encuentro, un punto donde converger, y quizá la calle también para nosotros sea eso. Si vamos a la calle es para encontrarnos con los niños, que estos se encuentren con sus familias, que sus familias quizá a lo mejor apaguen un ratito la tele y salgan a jugar con los niños, o la algarabía les haga, no sé, dejar aquello y encontrarse con estos en estos espacios, ¿no? Entonces vamos más allá de los oratorios, insertándonos en los barrios a través de este programa, promoviendo un voluntariado internacional, nacional y local. Y esto pues también nos ayuda a que esa fuerza tremenda de trabajar con tantos chicos pues esté robustecida por la capacidad de ellos, no solamente de sentirse beneficiarios, sino sobre todo protagonistas de cambio, ¿no? En los que incluso ya no solamente reciben, sino que dan a otros. Por eso, a través de este programa, además de trabajar en su entorno, hay otros que año con año son enviados a otras comunidades, a otras entidades o fuera del país, también a prestar 1 año o 6 meses de voluntariado. Y bueno, pues con esos 3 programas intentamos darle fuerza. Hay un cuarto que no es un cuarto programa, sino un hilo conductor, que es nuestra pedagogía, ¿no? Le llamamos el sistema preventivo salesiano, en el cual intentamos que estos programas lleven siempre todos una manera armonizada de intervenir hacia los jóvenes, con un optimismo sobre todo, ¿verdad? Viendo en ellos un agente positivo de cambio más que una amenaza en el joven, sobre todo también con la pedagogía de la alegría o de la fiesta, que es un lenguaje quizá muy universal entre los jóvenes, ¿no? Encontrarse a través de lo lúdico, de lo cultural, del esparcimiento, y ahí es donde pues tratamos de volcar esa pedagogía. Y junto con el sistema preventivo, el otro hilo que también ofrecemos en estos 3 programas pues es la oferta del trascender. O sea, que entendemos que todo joven también, la parte espiritual es importante. Esto no significa que excluimos al que no tenga nuestra misma fe, pero sí propiciamos y ofertamos también la área de nuestra fe. Somos una organización de carácter confesional, en este caso pues por el respaldo del cristianismo que tenemos, ¿no? El catolicismo, pero eso no significa que excluyamos a alguien que no tenga nuestra religión y nuestra fe. Hay mucha gente que es de otras iglesias, de otros credos o de disparidad de culto y que sin embargo son bienvenidos y pueden compartir en el mismo nivel de oportunidades con nosotros, sobre todo porque vemos como centro de nuestra acción al joven, independientemente de todo. Es muy importante saber que cualquier joven puede entrar ahí. Sí, porque a veces quizá pueden entender que por ser de un carácter confesional, pues estamos excluyendo, ¿no? O que todo el que va, pues va a ser catequizado, etcétera, ¿no? Para nosotros es importante, sí, porque es parte fundamental de nuestra vida y lo compartimos con aquel que lo desee, pero aquel que no, pues obviamente es una persona y es persona por encima de todo, ¿no? Y se le respeta. Así es. ¿Qué apoyo reciben del gobierno, del estado, del municipal, de Ciudad Juárez para lograr la realización de los programas de desarrollo juvenil del norte ACE? Bueno, pues algunos de los apoyos que recibimos, todo es a base de proyectos, ¿no? Antes la vida era un poco más sencilla, por así decirlo. Todo era cuestión de pedir donativos y te los ofrecían de buena voluntad. En la actualidad ya no es así. Todo está abierto a convocatorias. Tenemos que participar en diferentes tipos de convocatorias, tanto municipales, estatales, federales, con instituciones internacionales, para poder ganar alguno de esos proyectos. Si no, no hay ningún apoyo. ¿Y qué aceptación y apoyo han recibido de las organizaciones de la sociedad civil y de algunas otras asociaciones civiles?
Bueno, pues sí trabajamos en conjunto, pertenecemos también a una red de organizaciones, no estamos solos, creo que en el camino habemos muchas instituciones con un mismo fin, entonces más que nada yo creo que hay que hacernos fuertes para poder trabajar. En nuestros espacios existen algunas instituciones trabajando, ocupando los espacios de los oratorios para beneficio de los muchachos, ¿no? Ofertamos también nuestras instalaciones para actividades que las demás instituciones quieran realizar y que algunas de estas instituciones realmente pues no cuentan con este tipo de espacios. Nosotros contamos con una infraestructura muy grande y la ponemos al servicio de la sociedad civil también. Trabajamos en red con ellas. ¿Cuáles son las edades de los niños y jóvenes para que pertenezcan al Desarrollo Juvenil del Norte AC? Bueno, pues ahora sí, como lo mencionaba el padre Juan Carlos Quirarte, como no se excluye a nadie, somos un centro totalmente abierto. Tenemos familias completas, niños desde muy pequeños hasta adultos mayores, entonces es muy amplio. No hay una edad en sí que tengan que cumplir para pertenecer. Juan Carlos, ¿qué aceptación de la comunidad juarense han tenido los programas ofrecidos por Desarrollo Juvenil del Norte AC? Bueno, por lo que yo percibo, yo creo que es muy buena la aceptación, una identidad muy fuerte. Quienes participan con nosotros se sienten familia, hay un compromiso, incluso a veces se habla con un cierto orgullo, ¿no?, de decir soy salesiano. Es decir, hablamos más que decir soy Desarrollo Juvenil del Norte AC, se habla de la parte del carisma, ¿no? Me siento salesiano, entendiendo obviamente que esto es lo que está por detrás de nuestra asociación, ¿no? Y el hecho de que también algunos lo digan, yo estoy desde el principio, a mí me tocó deshiervar para poner, no sé, cierta tierra o poner los ladrillos, yo ayudé a pintar, etcétera. Quienes se van insertando con el paso de los años, pues también han ido sumándose a este mismo estilo y sobre todo da frutos, ¿no? En cuanto a que ya no solamente, como decía hace un instante, se sienten beneficiarios, sino sobre todo agentes de cambio, protagonistas, comprometidos con el hacer. Entonces creo que hay una aceptación muy buena. Aún hay mucha gente que quizá no nos conoce porque somos, entre comillas, territoriales, ¿verdad? Estamos en ciertos territorios de las periferias, algunos otros no van hacia allá por las dificultades a veces. Y sin embargo, creo que pese a esto, mucha gente de otros sectores sí que nos conoce, ¿no? Van y empiezan a acercarse. Tenemos unos proyectos muy recientes en los cuales también desde escuelas, desde iglesias mismas o bien otras asociaciones comienzan a ir a nuestros espacios y se suman a proyectos en los cuales podemos intervenir. Entonces creo que hay una muy buena aceptación, creo que un reconocimiento también bastante amplio de lo que se está haciendo y creo que una de las cosas que ayuda para eso es la garantía de decir, bueno, independientemente de quien esté al frente, el carisma y la ideología, la misión continúa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy director de esta obra en el presente, ¿no? Pero ha habido tantos otros que han pasado antes que yo no estoy desde hace 23 años, yo llevo apenas 3 años aquí, y sin embargo, bueno, pues continuamos, ¿no? Y quizá en su momento ya no estaré yo, pero son otros que continúan, y el carisma es el que continúa y eso le da fortaleza. ¿Cuántos oratorios se han abierto en Ciudad Juárez y en qué son? Son 3 oratorios los que están, 2 al poniente y otro está al suroriente de la ciudad. Estos se abrieron de manera muy rápida en sus primeros años. El primero de ellos hace 23 años, que se colocó la primera piedra en junio. Un año más tarde ya se estaba abriendo el segundo. Y bueno, al decir que esto no es tan sencillo, porque el primero tiene más de 4 hectáreas. El segundo, que es el menor de ellos, el Domingo Sabio, pues es un oratorio que está cerca de las 3 hectáreas. Y el tercer oratorio, el oratorio Lupita, que es el que está al suroriente, es el más nuevo y estamos hablando de que tiene 19 años. Es decir, son pues presencias que ya tienen muchos años, pero que no han dejado de construirse, porque son tan grandes, tienen grande infraestructura y bueno, además de infraestructura o de espacios que se van habilitando o robusteciendo, también los programas, unos se van innovando, otros se van transformando, entonces no para, ¿verdad?, esta forma de crecer. Se nos han ofertado también otros espacios para abrir otro cuarto, quinto oratorio, pero buscamos sobre todo robustecer estos, dejarlos muy bien, más que seguir abriendo más, y sobre todo porque, bueno, pues necesitamos muchísimo más manos para que esto pueda funcionar. Rosalinda,
¿Cómo se aseguran que los educadores, talleristas o colaboradores físicos de los programas de desarrollo juvenil del norte están capacitados para las actividades que llevan a cabo? Bueno, pues prácticamente sí existe un programa de formación para todos ellos y pues como garantía, la mayoría de nuestros muchachos eran beneficiarios desde pequeños, ¿no? Ahorita contamos ya después de 23 años con los niños que iniciaron como beneficiarios. Ahorita ellos ya dan su servicio, ya son educadores, ya son formadores de alguna área en específica o de algún programa, pero existe un programa de formación para todo agente que participe en nuestras áreas. ¿Y cuáles son los requisitos para integrarse a los programas de desarrollo juvenil del norte ACE? ¿Qué necesitamos hoy? Bueno, pues más que nada tener ganas de servir a su comunidad. Contamos también con servicio social para diferentes estancias educativas, lo cual abre un abanico y una propuesta para todos los chicos que están haciendo servicio social, pero realmente no es que se les exija contar con cierta perfil, ¿no? El muchacho, como lo comentaba el padre Quirarte, lo que queremos es que ellos mismos sean los protagonistas. Les damos el protagonismo para que ellos puedan conducir los mismos grupos de nuestros centros. Juan Carlos, ¿cómo se ha transformado el entorno en las zonas de Ciudad Juárez donde funciona un oratorio? La manera en que se notan los cambios, bueno, al paso de los años, obviamente es en respuesta también a las circunstancias de la época. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, quienes vivían en torno de los oratorios, pues encontraron ahí un punto de convergencia entre las familias, en el que sobre todo también de una manera así casi espontánea comenzaron a descubrir que allí era un lugar donde, como neutro, digamos, sobre todo cuando en alguna época estaban muy demarcados los barrios o las colonias por pandillas, por ciertos grupos en los cuales decían, pues esta es mi calle y nadie más. Ahí pues era un lugar de encuentro de ellos. Inclusive las primeras ligas de fútbol estaban casi todas ellas contenidas de distintos equipos, y cada uno de los equipos era prácticamente una pandilla, ¿no? Y el hecho de que estuvieran ahí ya era un punto de encuentro en el cual la competencia deportiva facilitaba pues sí un desfogue, una oportunidad de encontrarse sin necesidad de que hubiera violencia, sino simplemente pues una competencia regulada, acompañada y sobre todo también educativa por parte de los agentes, de los educadores que estaban allí cerca, desde un cuidar el entorno, por ejemplo, de no fumar, no alcohol, una convivencia sana, respetuosa, etcétera, pues ya fue transformando, a grado de que ya después se pudieran encontrar en las calles aquellos sin que hubiera pues una distinción o un eje de violencia. También el conocimiento mismo de las familias, de sus posibilidades de crecer, de educarse, de higiene, de tantísimas cosas así, desde muy básicas, porque se iban aprendiendo. Muchas de estas comunidades también en las cuales están en los entornos de los oratorios eran familias que venían ya de una primera o segunda generación migrante de otros estados de la República, y que bueno, de algún modo también nuestros centros se convierten como un espacio de búsqueda de identidad, de arraigo con Ciudad Juárez, de sentirse parte ya ahora de un bloque común y no, pues nosotros somos de Veracruz, nosotros de Oaxaca, nosotros del interior del estado de Chihuahua, sino que ya ahí ya se hablaba de Juárez, y creo que ese arraigo también se ha venido dando, de cuidar sus propios espacios, por lo tanto de darle un poquito de mantenimiento a las casas, no verlo ya nada más como un eje de paso y de búsqueda de ver una mejoría, sino ya sentirse una familia, ¿no? Entonces quizás son de esas cosas que se fueron viendo. También ya el hecho de que muchos de los chicos quizá, si no hubieran topado sus vidas con estos oratorios, tal vez muchos de ellos hubieran estado después en grupos pues delictivos, criminales o también de robo, etcétera. Y ahí encontrar una oportunidad de crecimiento y de darse cuenta de que podían también hacer otras cosas en su vida, ¿no? Quizá esas cosas pues son lecturas que ya uno ve al estar ahí en los oratorios y ver cómo ese entorno también se ha venido dando este tipo de cambios. Rosalinda, ¿qué satisfacción personal te ha dejado trabajar en desarrollo juvenil del norte ACE? Bueno, pues ya después de más de 18 años dentro de la obra salesiana, realmente creo que las satisfacciones han sido muchísimas, ¿no? Una de ellas fue
pues muy cercana. Mi familia pertenece totalmente a la obra salesiana. Mi niña es de los 7 años, ahora ya con 23 años, ya guiada por el carisma salesiana. He visto tantos chicos crecer de esto, beneficiarios que ahora los ves y son agentes de paz, que tienen un trabajo estable, que siguen estudiando, que ya terminaron una carrera, que se salieron del entorno delictivo en donde estaban para hacerse ciudadanos honrados, ¿no? Yo creo que eso es mejor que cualquier satisfacción. Es una garantía ver que la obra salesiana, después de los 23 años, sigue conduciendo a estos chicos por el buen camino, por medio de todos sus programas y actividades y sobre todo el carisma salesiano. Pues es una garantía, realmente la satisfacción sí ha sido muy grande. Juan Carlos, ¿nos puedes platicar alguna anécdota o experiencia de éxito de algún joven de Ciudad Juárez? Pues hay muchas, ¿no? Quizá encontrando entre ellos sus líneas de vida, hay más que pensar en alguno, bueno, hay alguien que inclusive lo ha relatado en otros espacios, ¿no? El haber llegado acá, dejando su familia en otra parte, que sentía que realmente aquí en Juárez pues no tenía nadie, y sus principales amigos a veces no suelen ser los más favorables o indicados, porque pues el punto de encuentro era las calles, donde él se veía con estos otros, ¿no? En esta búsqueda de querer un tanto ser más independiente de su familia, bueno, venirse a Juárez, intentar pues vivir independiente, quizá pasar a Estados Unidos, bueno, pues fue encontrando más bien pues otro grupo de amigos que lo estaban jalando para otras cosas, en las cuales ya él después rompió más vínculo con su casa, ya no había comunicación, ya estaba metiéndose mucho en drogas, y al toparse con nosotros por una cosa muy, digamos, accidental, como es el fútbol, ¿verdad? Por ir a empezar a meterse al equipo y decir, yo voy a jugar fútbol, nunca imaginó que ese espacio le iba a transformar, porque quizá pensaba que era como otra unidad deportiva más en la que voy con este equipo, sino que allí, pues al meterse en este equipo, encontró que había gente que se interesaba por él, o sea, que realmente le preguntaba cómo estaba, qué necesitas, cómo estás, o te noto triste, o te noto preocupado, etcétera. Empezó a encontrar esa gente que estaba ahí promocionando las ligas, que estaba acompañando los procesos, etcétera, que se preocupaban por él y que no le veían como alguien amenazante, porque él ya estaba acostumbrado quizá que hasta por su rostro, su físico y demás, ya le estigmatizaran como un alguien malo, ¿no? Por lo que de pronto nos ponen como estereotipos, ¿no? Y por esas segregaciones que a veces hacemos de algunos simplemente por su apariencia. Entonces ahí encontró que había esas oportunidades, se fue metiendo, lo fueron invitando inclusive a participar en otro tipo de grupos, entró, no se sintió rechazado, se sintió un alguien, y pues claro que su vida cada vez la fue metiendo más, volvió a reencontrarse con su familia, ya a decirles que ahí estaba, que estaba interesado en volver otra vez a visitarles, a quitarse aquel orgullo de decir yo ya soy independiente, a dejar las drogas, etcétera, ¿no? Y ver que podía hacer otras cosas más, al grado también de empezar a sentirse ya que él ahora ya estaba ayudando a otros chamaquillos, ¿verdad? Que venían atrás y que él los veía y se sentía reflejado. Entonces, como él, por ejemplo, que me viene ahora en la mente, pues hay otros tantísimos que han pasado por nuestras obras y que ahora se sienten ya así como decir, chavo, y hablándoles con su calor y su lenguaje, decir, yo ya pasé por eso, póngase buzo, etcétera, ¿no? Y por lo que se puede decir ahorita aquí en las cámaras, ¿no? Y para ti, ¿cuál es la satisfacción personal que tienes de trabajar con esta obra salesiana? Bueno, para mí, inclusive más que una satisfacción, pues yo ya lo veo como mi vida, ¿no? Mi vocación en la cual pues yo me he dedicado y me he consagrado en cuanto a que esto es mi foco. Me deja la satisfacción quizá pues el hecho de ver que vale la pena, ¿no? Que hay tantísimos que a lo mejor no se pueden medir de manera cuantitativa como en otro tipo de trabajos que también son valiosísimos, pero que a veces se notan más porque uno dice, estaban tales chicos o tal cosa en tal situación y ahora la hicimos así, recuperamos. Nosotros más que recuperar, prevenimos, y a veces eso no se mide, ¿verdad? Es decir, que todos estos no lleguen a pasar a este estado de vida, y por eso pues se vale de todo, ¿no? Me deja la satisfacción al ver, pues no sé, sobre todo me gusta mucho el ver que llegan a juntarse niños, adolescentes y jóvenes de tal sector con los de otro sector de la ciudad, que a lo mejor si nosotros no hubiéramos provocado esto, no se daba ese encuentro, y tanto unos como otros iban a seguir mirándose con un estigma, con un prejuicio, y sobre todo también con una demarcación de decir, ni tú pasas para acá,
y yo paso hacia allá, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era imposible, y de pronto ver que se pueden encontrar y que ahí ya en esta oportunidad que hicimos pues pueden convivir y aprender uno del otro, pues sí deja una satisfacción muy buena. ¿Qué mensaje le envían a los jóvenes de educación para que se acerquen y conozcan las actividades que ofrecen en los oratorios? Bueno, pues simplemente que prueben, ¿verdad? Yo creo que aquí nos sale hasta esta expresión muy bíblica, ¿no? Que dice, ven y verás. Por más que uno quiera contar y expresar y describir, no alcanza uno a realmente transmitir. Digamos que es casi incomunicable. Solamente la vivencia personal es la que hace que el otro que llegue se enamore. Lo único que digo es, pues nomás aguas, ¿verdad? Porque aquel que llega sí se enamora y es medio difícil ya después sacarlo. Tenemos que decirle, vamos a cerrar. Sí, y en ese sentido sí decirles, bueno, pues que vayan, realmente se va a encontrar, no como una serie de ofertas que están allí puestas, sino un lugar en el cual él puede crecer